Altamirano, ex comandante del Ejército y además catedrático universitario. Le damos la bienvenida, general. Y la primera consulta, con las Fuerzas Armadas en las calles, ¿usted cree que puede bajar la incidencia, el índice de la inseguridad en el país? Jimmy, buenos días. Muchas gracias por la invitación. De igual forma, un saludo a Omar y Noris. Quisiera, antes de responder la pregunta, hacer alguna reflexión justamente sobre el juicio político y acabando de escuchar al exministro de Gobierno. Yo creo que más allá de las acusaciones se deben considerar aspectos de la pobre gestión que ha tenido el Ejecutivo y en especial, y esto vinculado al campo de la seguridad, de un hecho que va quedando en el olvido, que es el caso León de Troya, con vinculaciones que le digo son muy preocupantes, no solo en el otorgamiento de cargos públicos, pero sobre todo porque se interrumpe una investigación que tiene que ver con el narcotráfico, a la cual el presidente como amenaza dice combatir. Y resulta extraño que un presidente reciba directamente de una comandante general y de primera mano, junto con un jefe investigador, las aclaraciones de un caso específico. Aquí no solo se entorpeció una investigación que se explica con una narrativa, yo digo que son tirada de los cabellos, sino que se ha afectado fundamentalmente la fe en los mandos de la policía y en la propia institución. No quería dejar de señalar este aspecto porque justamente en el ambiente de seguridad que estamos viviendo es importante. Ahora, en relación a las medidas que ha ido tomando el gobierno en el tema de la seguridad, bueno, lógicamente sigue siendo incierto. Creo que el decreto 730, con el cual se determina para que el comando conjunto se emplee frente a una potencial amenaza terrorista, es más de lo mismo, es una indefinición. Si uno lee prácticamente los considerandos, que a la final no tienen un efecto o una repercusión directa de quienes tienen que cumplir las disposiciones, porque los considerandos es justamente la base tanto jurídica como fáctica en términos de los hechos que llevan a establecer la parte resolutiva. Pero hay una gran indefinición justamente y que puede llevar a ciertos excesos, porque aquí se está confundiendo fundamentalmente qué es una organización delictiva que utiliza como método el terror y qué es el terrorismo en la época moderna y sus diversas fases de evolución que éste ha tenido. Porque no nos debemos olvidar que lo que se buscan son ganancias financieras, evitar la detección, la aprehensión prácticamente de los delincuentes y establecer control de territorios, pero con un fin de naturaleza financiero. Y ahora, no podemos desconocer de que se utilizan tácticas y técnicas que están relacionadas con el ejercicio de actos de terror. Yo lo único que puedo resaltar del decreto 730 es que no deja de mostrar una cierta voluntad política, estos anuncios que va haciendo el presidente, de tratar el tema de seguridad. Claro, pero general, perdón la interrupción para poder continuar la entrevista. Por favor. Pero, ¿contribuye o no a bajar el nivel de inseguridad? ¿Usted cree más bien que las Fuerzas Armadas debieron seguir en sus funciones específicas y no sumarse al trabajo para tratar de bajar estos índices? Mire, las Fuerzas Armadas tienen un rol importante frente a las diversas amenazas y riesgos que se pueden presentar en el Estado y, lógicamente, frente al crimen organizado. No podemos olvidar que tienen una responsabilidad en las áreas estratégicas de frontera. Estas también ya fueron aumentadas en la última reforma que se dio a varios cuerpos de seguridad de 20 a 40 kilómetros. Ese es un espacio natural de actuación, porque también no podemos nosotros dejar de lado que los centros de producción de coca están en el sur de Colombia y hay que realizar un control estricto, hay que modificar paradigmas operativos, hay paradigmas de concepto. Se introdujo todo un cuerpo doctrinario en el año 2020 durante mis funciones como comandante general y estos elementos que tienen que ser considerados. Otro aspecto es la ley de navegación, porque ahí tenemos un espacio amplio en donde se utiliza especialmente para lo que es el tráfico, tanto de ida y vuelta, en lo que tiene que ver con estupefacientes, en lo que tiene que ver con armas, con el movimiento de personas que están vinculados a organizaciones delictivas. Y otro aspecto natural que le corresponde justamente es el control del espacio aéreo, en donde tenemos brechas de capacidad
Recordemos que el radar de Montecristi fue sacado de la frontera norte. Hoy tenemos la ausencia de 2 radares primarios y también la ausencia de una serie de radares de carácter secundario. Entonces, aquí zapatero a tus zapatos. Es lógico que las Fuerzas Armadas pueden actuar en el marco de un estado de excepción con objetivos que sean de naturaleza puntual y de forma complementaria a la Policía Nacional. Pero lo que nos dice el decreto y las declaraciones que hace el ministro en términos de que contarán con el apoyo de la Policía Nacional, básicamente estaríamos reconociendo las últimas modificaciones que se hicieron a la Ley de Seguridad Pública del Estado, en donde se derogó también un artículo de la Ley de la Defensa Nacional, en donde se coloca a la fuerza policial como auxiliar de las Fuerzas Armadas en temas de defensa de la soberanía y la integridad territorial. Pero aquí hay que recordar que en esta reforma que se hizo recientemente exige que haya un estado de excepción. Entonces yo creo que la Policía Nacional es la entidad que por su naturaleza, por su expertise, por su experiencia, porque maneja los mecanismos de inteligencia ligados a organizaciones criminales, la que tiene que hacer cabeza y contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en estos elementos puntuales, en estos elementos inclusive de crisis, a través de los estados de excepción, que también hay que evaluarlos y valorarlos, general, pero es la misión natural. General, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su tiempo, general. Le agradezco mucho que haya recordado el tema del radar de Montecristi. Eso ha pasado como que sin nada. Hasta el día de hoy no tenemos ni en Montecristi ni en Sucumbíos. Quedó en nada ese tema de radar. Un radar que estaba operativo en el norte fue llevado a Las Bravas hasta Montecristi, creo que sirvió una semana y hasta el día de hoy tenemos. O sea, me parece una de las mayores infamias que se ha hecho con temas de seguridad en este gobierno. Ahora, pero yo le quiero preguntar, general, y quizás es una pregunta muy sensible, pero creo que es necesaria. El otro día aquí Jimmy estaba informando que solo en la policía, ¿cuántos se han dado de baja? 600. Ellos mismos han pedido la baja de la policía. Y hay esta visión o esta idea de que, a ver, nuestros policías y militares pueden ser los más valientes del mundo, pero tampoco son tontos. Si a mí me mandas a una guerra, casi con la piel desnuda, yo seré valiente, pero no tonto. ¿Hay esa preocupación? ¿Usted la siente dentro de los cuarteles de decir, a ver, está bien, nosotros queremos defender la seguridad nacional, pero si a mí no me das una buena arma, un buen chaleco, no me das inteligencia, tecnología para poder investigar a las bandas criminales, ¿de qué me sirve que me lances a morir a la calle? Bueno, Omar, nuevamente un saludo cordial. Aquí, bueno, varios aspectos que usted ha topado. Uno de los problemas que tiene el país no solo es la corrupción, sino la impunidad. Y justamente en el proceso del radar de Montecristi no tenemos determinación de responsabilidades directas sobre el hecho. Pero esto, más allá de no generar transparencia, lo que también va evidenciando es una serie de decisiones que se van tomando en una política de seguridad totalmente desconexa. Recuerde usted que tenemos algunos eventos que hoy se están comenzando a cuestionar y que lo señalé desde un primer instante. Un incremento apresurado de policías, sin conceptos de eficacia, sin conceptos de equilibrio, desde una visión muy parcializada y obedeciendo a lógicas institucionales. Un incremento de guías penitenciarios de forma masiva, sin analizar otras alternativas. Hoy tenemos ya la presencia de otros problemas causados por estos propios guías penitenciarios. O el anuncio que se hizo, por ejemplo, de la utilización de iPads y una conexión satelital en reemplazo de un sistema de vigilancia y alerta aérea temprana que refleja un total desconocimiento y falta de asesoría. Una serie de estados de excepción que no tienen objetivos claros, en donde se genera el riesgo inclusive de acusaciones de financiamiento del narcotráfico que se hizo en un momento determinado al movimiento indígena. De una forma irresponsable, porque hasta el momento no tenemos ningún procesado, un porte regulado de armas, que más allá de un tratamiento serio que podía darse, genera lógicamente una medida más de carácter populista, en donde se incluye, por ejemplo, a las empresas de seguridad privada, que ni siquiera fueron consultadas en la lógica de su actividad, que es un negocio de carácter privado.
Y una incapacidad de planificación y gestión de recursos, usted lo señala, cuando no hay chalecos, no hay tecnología, es decir, porque no hay una visión integral. La tecnología aquí gira un elemento importante, le digo, porque parte de mi formación justamente ha sido en el área de sistemas y ha participado a lo largo de mi carrera militar en diseños de mando y control, en sistemas de administración de recursos militares para empleo. Entonces, aquí también no hay una lógica de comprender cómo funcionan los modelos relacionales, el avance que tiene la inteligencia artificial, las capacidades tecnológicas que pueden ser integradas desde diversas instituciones, pero con una pobre ejecución de recursos, llama la atención. Mire, este año, para que tengamos idea, el Ministerio del Interior recibe un presupuesto inicial de $40 millones. En el primer cuatrimestre se hace una modificación en más con 28 millones adicionales. Pero hasta el cierre del primer cuatrimestre no había ni un solo recurso, o sea, 0% de certificación. Yo entiendo que la ejecución tarda en el tiempo, pero un 0% de certificación significa que ni siquiera se han iniciado los procesos precontractuales. Por lo tanto, 0% de certificación, 0% que tiene que ver con comprometimiento, 0% de vengado, 0% de pagado, 0% de ejecución. Esos son los rubros que se manejan en una célula presupuestaria. Y el año anterior, de los 17 millones entregados al Ministerio del Interior, se ejecutó 0. Entonces, aquí vemos esta profunda improvisación entre montos iniciales, se incrementan en el tiempo y a la final no se ejecutan. General. Y esto le digo en el área de seguridad. En otras áreas ocurre exactamente lo mismo. General, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Se habla mucho de lo que no se ha hecho y creo que es un tema que ya lo sabemos y lo tenemos claro todos. Pero en este momento, como está el país, ¿cuál debería ser la primera acción, más allá de lo que ya se ha tomado, para empezar a enrumbar el tema de la seguridad y que los ecuatorianos empiecen a sentir realmente que se está haciendo un trabajo coordinado y estratégico? Bueno, yo creo que en primer lugar tiene que hacerse un adecuado diagnóstico de cuáles son las debilidades y vulnerabilidades que existen como parte de las organizaciones de crimen organizado. Por ejemplo, nosotros podemos ver ahí una vulnerabilidad que es la ausencia de un mando unificado. Es decir, estas organizaciones operan de forma independiente. Otro de los elementos es la confrontación y la lucha entre estas organizaciones que genera también un desgaste. Pero un elemento que es fundamental es entender que estas organizaciones del crimen organizado, su eje central está orientado hacia lo que es la obtención de recursos de carácter económico. Entonces, por ejemplo, si revisamos desde algunas teorías, desde la economía política, si nosotros viviéramos, por ejemplo, en un mundo perfecto, donde los estados no intervienen en transacción económica alguna, el crimen organizado no tendría ningún tipo de sentido, porque esto se regularía a través de una oferta y demanda de carácter natural. Entonces, es fundamental entender que cuando se actúa en el campo de lo prohibido, una organización criminal actúa en el campo de lo prohibido, lo hace un delincuente. Cuando el costo de la transacción económica aumenta, esto constituye un elemento que disuade. Entonces tenemos que ir justamente hacia esos focos de donde nace el crimen organizado. Cooperación internacional, sumamente importante. Control de las fronteras. Y control de las fronteras modificando el concepto operacional, formando unidades en el tema de control en el tema de control de las fronteras, aquí nosotros tuvimos a un entrevistado que nos hablaba que las fronteras están completamente desprotegidas. Por tiempo, rapidísimo, ¿cómo se puede reformular el tema de control de fronteras? El tema de control de fronteras tiene que ser un modelo de gestión del control fronterizo en donde no solo es una responsabilidad de Fuerzas Armadas, pero en donde tienen que cambiar los paradigmas operativos que se están empleando, pero se tiene que sumar también otras instituciones como la propia Policía Nacional, el Servicio Nacional de Aduanas y diversas agencias de regulación, como por ejemplo se hizo recientemente a través de la Agencia de Regulación de Control de Recursos Naturales mediante disposiciones para la inmovilización y destrucción de maquinaria que se está utilizando. Es decir, hay herramientas, no nos olvidemos que hay decisiones que se han venido tomando recientemente en la Asamblea Nacional en la aprobación de un proyecto que hace modificaciones a varios cuerpos legales y que le da prerrogativas justamente al Estado para poder enfrentar esta amenaza. Lo que pasa es que vivimos a veces de este síndrome de más leyes, pero sí con las que estamos y con las que tenemos hacemos muy poco. Y por otro lado, tomar en cuenta que esta degradación del ambiente de seguridad va a conllevar también un aumento de la delincuencia común.
porque el problema a raíz acá es que hay un sector de población muy vulnerable por situaciones de pobreza, por no tener capacidad de cubrir necesidades básicas insatisfechas. Entonces, cuando hablamos de una suma de todos, no es una suma simplemente discursiva del sector privado, de la sociedad en general, sino de acciones concretas que permitan ir solucionando este aspecto. Y otro elemento fundamental es el sistema de rehabilitación, porque tenemos verdaderas cárceles que decimos a cada rato, universidades del crimen, pero no tenemos en la política de seguridad un plan masa de cómo vamos a construir cárceles específicas para personas que hayan cometido delitos tan violentos, homicidios, asesinatos, integridad sexual, etcétera, etcétera. Entonces no hay, estamos viviendo, yo digo, el día a día con este tipo de anuncios. Entonces, este decreto, a la final, puede generar una serie de problemas a futuro para el Estado, porque no se está enfocando el problema en sí. Una organización terrorista per se, en su naturaleza, persigue objetivos políticos. No está basado en una gran estructura, sino basado en una extrema clandestinidad. Entonces, no estamos enfocando actualmente el problema, estamos utilizando terminología simplificada, narcoterrorismo y una serie de elementos que nos impiden ver los nuevos paradigmas del tratamiento que tiene que darse al crimen organizado en el país. Gracias, general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército y catedrático universitario. Que tenga usted un buen día, muy amable. Muchas gracias, Jimmy. Buen día. Bueno.